¿cómo se llama? El motor que produce los secretos de Notco. Me acerqué a Karim Pichara y le pedí que nos contara de Notco y dijo, mejor que lo explique yo, que lo expliquen los ingenieros que están a cargo. Así que quiero agradecer a Joaf Nabón, Francisco Clavero y Juan Andrés Moreno. Si pueden prender sus cámaras, por favor, los tres, para verlos. Juan Andrés Moreno prendió su cámara, Joaf está prendiendo su cámara, y nos falta todavía Francisco. ¿Está Francisco ahí o no? No vemos a Francisco, pero bueno. Ellos están ahí, no. Ellos están en Estados Unidos, si no me equivoco, los tres están en Estados Unidos. Yo sé que Joab está en Estados Unidos. Y ellos nos van a hablar entonces de este engine que genera las recetas de Notco. Ahí llegó Francisco. Dice Joaquín, eres tú Francisco, ¿no? Sí, parece Joaquín, pero me parece que es Francisco. Entonces, yo voy a pedir disculpas. Hoy día tengo un procedimiento médico, tengo que irme a las 2:30. Enrique va a quedar a cargo después de las 2:30, yo voy a estar hasta las 2:30. Así que Enrique va a moderar las preguntas. Si ustedes quieren tener preguntas entre medio, simplemente las hacen. Así que le dejo la palabra no eres Francisco. Dejaré, ¿cómo se llama?, la palabra a Joaf, que era mi interlocutor y que agradezco que haya realmente enviado la información que le habíamos solicitado. Joaf, todo tuyo, los alumnos del curso. Y hay mucha gente hoy día, realmente hoy día hay 37 personas, lo que es un éxito, realmente esto es un éxito, 37 personas. Normalmente tenemos del orden de 20, así que mucha gente interesada en saber lo que están haciendo ustedes en Notco. Adelante, Joa. Perfecto, muchas gracias, profe. Gracias por la invitación. Sí, quería agregar que Joaquín Richin se nos va a sumar para ayudar a la presentación. Y bueno, para comenzar les dejo con Juan, que él va a dar el inicio, ¿no? Gracias, Tal vez, Joaf, contar cuál es el rol de cada uno de ustedes en Notco para contextualizar un poquito por qué están ustedes acá. Miguel, ¿nos puedes dejar compartir pantalla que no está habilitado? Sí, yo les estoy dejando ahora. Es Juan Andrés, ¿cierto? Sí, ahí te estoy sí, dando gracias, chance. Enrique. Listo, Juan Andrés. Justamente a la slide que se está refiriendo el profesor Miguel. Un segundo, voy a buscar. Ustedes están todos en Estados Unidos en este instante, ¿no? No. Joab y Francisco están en Estados Unidos y yo con Joaquín estamos aquí en Santiago. A ver, ahora sí. Perdónenme. Ahí estamos. ¿Se ve la presentación o no? Creo que sí. Ahora se ve. Sí. La X de nota. Ya, bacán. Entonces, bueno, antes de presentarnos, agradecerle a la organización y a la universidad por la invitación. En realidad, Notco es una empresa que hace mucha difusión comercial. Algunos se habrán dado cuenta que están súper presentes en las redes sociales, están súper presentes hasta en la televisión, hasta en los avisos de la calle, que es algo que discutiblemente se usa cada vez menos, pero están en difusión comercial hay harta, pero la verdad es que estamos un tanto al día en hacer un poquito de difusión técnica y salir a contar un poco lo que hacemos en el equipo de inteligencia artificial. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Hoy día, esta es la slide que estaba esperando, profesor. Les vamos a contar un poquito de quiénes van a estar presentando. Me presento yo primero. Aquí a la izquierda, me llamo Juan Andrés Moreno, soy ingeniero de Machine Learning en Notco, trabajo aquí hace un poquito más de 2 años y medio, he tenido la suerte de estar
desde los principios del equipo, cuando éramos seis personas nomás. Ha sido una experiencia muy entretenida. A cualquiera que tenga la oportunidad de unirse a una compañía en las primeras etapas, lo recomiendo fuertemente. Es una experiencia muy buena, se aprende mucho y de muchas cosas distintas. Eso, Richie, si quieres seguir tú presentándome. Por supuesto. Bueno, yo soy Joaquín, trabajo como ingeniero software en Notco hace como 1 año y medio, y básicamente lo que hacemos nosotros es ser el puente o de entrada de interacción de los usuarios, que son los food scientists, food developers, a acceder a todo lo que pueda aportarle la inteligencia artificial, y también a través del software, además de ser ese puente, buscamos facilitarles el trabajo en muchos otros temas prácticos y organizacionales a los usuarios. Eso de mi parte, y le paso a Joab. Gracias. Sí, bueno, yo, claro, trabajo como Machine Learning Engineer en Notco, llevo como 1 año y medio trabajando acá. Y bueno, por mi parte, más que nada es más trabajar con los distintos algoritmos y modelos que queremos, que utilizamos, y después llevamos a la práctica para que usuarios reales de Notco lo utilicen todos estos modelos y algoritmos de inteligencia artificial. Francisco. ¿Está por ahí? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, te Sí. escuchamos, claro. Perfecto. No, soy Francisco Clavero, ingeniero en inteligencia artificial. Y bueno, yo he estado encargado más que nada de la arquitectura de las aplicaciones. También he trabajado en algunos modelos de inteligencia artificial y bueno, en cómo servir en aplicaciones que sean coherentes y que agreguen valor al resto de la empresa. Sí. Buenísimo. Solo como contexto final, un detalle, hay dos alma maters distintas en nuestros 4 integrantes, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Yo con Francisco somos de la Universidad de Chile y Joaquín con Joab, bueno, la Universidad Católica. Sigamos entonces. Bueno, ¿qué es lo que propone Notco? No últimamente, sino como finalmente lo que proponemos es tratar de encontrar una manera novedosa de hacer comida, ¿ya? Una manera novedosa de hacer comida que derive en comida que es igual de rica a la comida que estamos acostumbrados a comer, pero que tiene un impacto en el medio ambiente significativamente menor, ¿ya? Y ¿cuál es nuestra función como equipo de inteligencia artificial y tecnología? Bueno, desarrollar tecnología que le permita a distintos expertos que trabajan en Notco poder explorar este mundo de alimentos, o sea, de ingredientes vegetales de una manera eficiente y que deriven que podamos desarrollar productos que son ricos, que son plant-based, mucho mejor que nadie y mucho más rápido que todos, perdón. Es importante recalcar que la inteligencia artificial de Notco no es un sistema, bueno, este es un seminario de computación, así que ustedes se lo imaginarán ya, pero no es un sistema que uno le pregunta por la fórmula de una mayonesa y te va a dar un resultado que es el resultado que es lo que uno ve en la góndola y que uno compra en el supermercado. No, no es así y no es difícil, si uno lo piensa un poco, entender por qué no es así. O sea, se cree cerca de 300.000 ingredientes vegetales distintos, o 300.000, ni siquiera 300.000 especies vegetales que deben ser comestibles. Y si es que solamente fijáramos un largo definido de ingredientes que puede tener una formulación, la cantidad de combinaciones es gigantesca. Y generar datos de entrenamiento, si uno se pone clásico en el Machine Learning, para resolver un problema combinatorial de esa magnitud, básicamente es infactible. Así que la inteligencia artificial que desarrollamos no es así, no se lo imaginen,
y parte de esta presentación es un poquito aterrizar esta idea y que entiendan qué es lo que hacemos y cómo trabajamos. Una parte fundamental de nuestra estrategia es la recolección de información, la recolección de datos, ¿ya? Nosotros trabajamos con comida, trabajamos con ingredientes, con productos de nosotros, con nuestros prototipos, analizamos los productos de la competencia, y para eso es fundamental entender muy bien nuestro contexto. Y parte de eso pasa por poder caracterizar profundamente tanto los ingredientes que utilizamos como nuestros prototipos, así como también los productos de la competencia. ¿Y qué significa caracterizar en este contexto para nosotros? Bueno, tomar una variedad de mediciones experimentales sobre los alimentos y sobre los ingredientes que nos permitan comprender cómo se comportan, por qué presentan ciertas características, cómo las podemos explicar. Y esta imagen acá muestra muy bien nuestro propósito, que lo que queremos al final es exprimir hasta la última gota de información que podamos obtener de los ingredientes. Entre algunas mediciones experimentales que tomamos, por ejemplo, vemos cómo reaccionan los ingredientes y la comida cuando se les somete a una radiación de luz infrarroja, ¿ya? Distintas moléculas, distintos nutrientes interactúan con la luz infrarroja de maneras distintas, entonces eso nos da algo así como una, creo que la palabra es espectropía, ¿no? Espectropía, una huella digital del ingrediente, ¿cierto? Otro ejemplo es que también medimos y podemos identificar las moléculas que le confieren el sabor y el olor a los ingredientes y a los productos. Francisco va a hablar un poquito más de esto después. Y la gracia que tenemos nosotros, que nos diferencia un poco de las otras compañías de alimentos, es que nosotros recolectamos información y tomamos estas mediciones principalmente con el fin de recolectar información, ¿ya? Otras empresas de comida pueden recolectar algunas de estas mediciones, pero para un desarrollo de un producto en particular. Nadie lo estaba haciendo con el puro fin de tomar más información y construir este catálogo de caracterización de los alimentos. El otro pilar fundamental que se ha empezado a notar un poco ya, creo, en lo que hemos hablado, es la colaboración. La colaboración entre distintas disciplinas. Esto es fundamental. En el equipo de inteligencia artificial de Notco no son ingenieros en computación construyendo modelos de machine learning solamente, ¿no? Porque eso no funcionaría. Estamos profundamente en contacto con los expertos que están involucrados en el día a día del desarrollo de los alimentos, o sea, con chefs experimentales, con food scientists, que era una profesión que yo no sabía que existía hasta que llegué a Notco, con desarrolladores de alimentos, que tampoco es una profesión que yo conocía. Trabajan estos expertos con el equipo de ingeniería, con el equipo de diseño, y están todos involucrados en el proceso de toma de decisiones. Y esta interdisciplina en realidad es genial porque muchas veces cada uno viene de su disciplina con una suerte de cosas que uno cree que se pueden hacer, que son posibles y otras que no. Y a veces es necesario tener a alguien de otra disciplina que desafíe un poquito, que desafíe un poco el estado actual de las cosas y te pregunte, bueno, ¿por qué algo no es posible? ¿Por qué no se puede hacer? Y te obliga a pensarlo, a llegar a los principios fundamentales. Y resulta que ha pasado que uno tiene una concepción de algo que no es posible, y conversando un poco con alguien de Food Science, por ejemplo, nos damos cuenta que sí hay alguna versión factible de algo que se creía que no era posible, que es razonablemente bueno o factible para probar e intentar y ver cómo funciona. También somos un equipo global, como lo dijo el profesor en un principio, ya se nota en los integrantes de esta reunión. Francisco ya está en Estados Unidos y yo con Joaquín estamos aquí en Santiago. Pero más allá de eso, también estamos en otras ciudades. En nuestro equipo partido de Santiago, ahí en Quilín 3550, relativamente cerca de San Joaquín. La oficina todavía está ahí.
Ahí partió el equipo de ingenieros, después de ingenieros con chefs desde el día 1. Después se fueron sumando diseñadores. Abrimos la oficina de San Francisco con más ingenieros, también con el primer equipo de Food Science, que era puramente parte del equipo de inteligencia artificial, y ahí la colaboración se hizo aún más estrecha. Después vino Sao Paulo con otros chefs, Nueva York con más desarrolladores de comida y finalmente Buenos Aires. Perdón, Juan Andrés. Hoy están poniendo algunas preguntas en el chat. ¿Quieres que Dale. te las vaya compartiendo conforme las van poniendo? Ya, por favor, Enrique, sería muy bueno. Sí, mira, aquí hay una que dice, el levantamiento de caracterización de los alimentos tiene sus particularidades, tanto en sabor y aroma y cultura propia de los países, y en este sentido, ¿cómo abordaron el relevantamiento de datos, tanto para entrenamiento como para testing? Buenísima pregunta. Bueno, acá podemos responder entre todos, Joab, Flav y Richie. Voy a aportar a la pregunta, a la respuesta. Sí, efectivamente, los productos varían de país en país. Hay paneles sensoriales que se encargan de probar eso. Llevan el producto, como ya existe, por ejemplo, en Chile, lo llevan a Estados Unidos y ven qué recepción tiene, ¿cierto? Pero muchas veces también hay que cambiar las formulaciones de país en país, porque a nivel industrial, la maquinaria y los procesos, los estándares son distintos, lo que no hace reproducible muchas veces el cómo se hace un producto en un país en el otro, ¿ya? Finalmente, para hablar un poco de los datos de entrenamiento y de testing, ¿cierto? Tiene un poco que ver con lo primero que nombré, que mencioné en la presentación, y es que en un principio pensamos en abordar el problema así, en un principio cuando la compañía partió, ¿cierto? En tener datos de entrenamiento, tener datos de testing, pero nos dimos cuenta que el espacio combinatorial de soluciones era gigantesco. Entonces, que el approach no iba por un modelo que requiera de generar datos masivos de entrenamiento. No sé si yo quisiera aportar algo más Sí, para no salirme de la confidencialidad tampoco. claro. Sí, solo agregar que creo que lo que buscamos es caracterizar los datos de la manera más objetiva posible. Para esto usamos distintas técnicas y máquinas de mediciones, ¿no? Entonces, de esta manera podemos caracterizar, por ejemplo, un ingrediente y después, al momento de hacer una formulación para distintos requerimientos, quizás se buscarán otras características que no medimos del ingrediente, ¿no? Entonces, de esta manera quizás como balanceamos la parte que varía culturalmente, pero contando con esta como eh, medición que es transversal a cualquier cultura. Yo creo que también puedo aportar algo en la respuesta a la pregunta, que es que o sea, Notco tiene muy claro que cada país, digamos, o cada cultura tiene su propia comida y sus propios sabores. De hecho, el mismo producto en diferentes países de otras compañías, también de Notco, son diferentes y están ajustados no solamente desde el punto de vista de onda de cosas legales, porque hay diferentes restricciones de cada país, de qué ingredientes se pueden usar, etcétera, sino también uno quiere que a las personas les guste y eso lleva un sabor específico. Y en Notco se producen en el fondo targets que tienen diferentes desgloses nutricionales, pero sobre todo diferentes targets como de sabor para cada país. Y como van a ver más adelante, como la plataforma que nosotros estamos entregando, entrega varias herramientas que ayudan a llegar a esos targets. Entonces cada país tiene su propio objetivo, donde abordan sus problemas de sabor y la plataforma los ayuda en ese proceso. ¿Aló? Disculpen, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, mira, por acá Alejandro Bastías. Referente a lo que estaban conversando, me sale una duda. Cuando dijeron en un comienzo que eran 300.000 alimentos comestibles, yo me imagino que esos fueron como
las variables de entrada y cada alimento tiene su feature, o tiene sus características, como comentaban ustedes. Una de ellas era la luz infrarroja o las moléculas que le dan sabor al alimento. No sé si esto es ya confidencial, si lo pueden decir o no, pero ¿cuántas columnas o cuántos features ustedes tienen por alimento? Es difícil dar un número porque hay datos que son espectros, por ejemplo, hay datos que son números. En realidad no podríamos decir el dato en sí, pero más allá de fijarte solamente como en cuántos features son, piensa en cuántas filas son. Piensa en que son 300.000 eh, plantas que se creen que son comestibles, ni siquiera ingredientes. Son plantas que se creen que son comestibles. Y ahora piensa, ok, ¿de cuántas maneras puedo combinar esas 300.000 plantas? Y ahora simplifica aún más el problema definiendo un máximo largo de esas combinaciones. O sea, podéis combinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta no sé, 15 ingredientes distintos, define 8. Aún así, el número es gigantesco. Entonces, Claro. por eso decimos que el juntar datos de entrenamiento de estas combinaciones era infactible. Ahí, Y el para approach es complementar ligeramente distinto. la respuesta, por ejemplo, da- dada la gran dimensionalidad que puede tener una cierta caracterización de un alimento, por ejemplo, en el mundo de los aromas lo caracterizamos con su perfil aromático, que es en el fondo las distintas moléculas volátiles y sus concentraciones que exuda el alimento. Nosotros podemos medir hasta 200.000 moléculas por cada ingrediente. Entonces, realmente combinar todas las mediciones que nosotros podemos tener de un alimento no se hace factible dentro de un mismo modelo. Entonces, lo que hemos estado haciendo es desarrollar modelos más específicos, dependiendo del tipo de problema que queremos resolver, eh, y herramientas para experimentar de manera rápida. Como las interacciones entre conjuntos de ingredientes son tan complejas, finalmente hay siempre un pequeño porcentaje que depende de la experimentación en la cocina o en el laboratorio. Entonces, bueno, más adelante va a tener un poco más de sentido este approach cuando mostremos como las distintas aplicaciones que hemos generado a partir de los modelos. Quiero Vale, gracias. complementar, tenemos 62, 63 personas, que es mucho más lo que tenemos normalmente, somos muchísimo menos, por eso yo invité que hicieran preguntas, pero dada considerado el número de personas que hay hoy día, yo prefiero que hagan las preguntas al final, porque si no, hasta las 10 para la 1 no vamos a llegar al final. Así que yo cierro las preguntas, por favor no hagan preguntas ahora, déjenlas para el final y dejemos que nuestros expositores puedan realmente hacer su presentación, por favor. Ya, perfecto. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Ya, creo que... No, estamos bien, estamos bien. Tu slide es la siguiente, sí. Ya. ¿Qué es lo que resulta de este approach, de esta recolección de datos, de esta colaboración entre disciplinas distintas? Bueno, hemos hecho descubrimientos a partir de esta colaboración. Hemos descubierto que ciertos ingredientes, por ejemplo la leche, combinados en proporciones particulares, resultan en una molécula que está presente en la leche, no es la misma molécula, pero una molécula que tiene una estructura muy similar, y que explica un poco por qué esos ingredientes tienen que estar presentes en la leche, ¿ya? No podemos entrar más en detalle que eso, pero esos son ejemplos de cosas que han resultado. Hemos descubierto como approach innovadores de ocupar modelos de Machine Learning en la industria de la comida. Y acá recalcar que nos hemos dado cuenta muchas veces que la innovación no va tanto porque el modelo sea del estado del arte, sino más bien porque se presenta un modelo de una manera que es innovadora y que resulta sumamente útil en la industria de los alimentos. Hemos encontrado distintos usos para datos científicos que hemos coleccionado.
Y bueno, esto es importante mencionar también, que es el último punto que está acá, que es que hemos también sido capaces de diseñar módulos que son usables, que son altamente usables por los expertos y que les permiten efectivamente interactuar con las herramientas que desarrollamos. Si es que yo hago, Francisco, fueran y hicieran un modelo de Machine Learning que funcione en el terminal o en VS Code nomás, corriendo una CLI, aunque funcione fenomenal, solamente lo van a poder ocupar ellos, probablemente va a ser muy difícil de explicar y nadie se va a ver motivado a utilizarlo, ¿cierto? Entonces resulta de suma importancia también que seamos capaces de entregar las herramientas que construimos de una manera efectiva para los usuarios. Y también es importante mencionar aquí que no todos los problemas que uno tiene y que hemos tenido se tienen que resolver con inteligencia artificial. Hay muchos dolores básicos que uno encuentra y que se pueden resolver con tecnología, y también hay que tener harto criterio para decir, ok, este problema es básico, hay que resolver esto primero, y después en la cuarta, quinta o sexta iteración, ya con el usuario mucho más resuelto y ganando su confianza, podemos empezar a pensar en alguna herramienta que ocupe Machine Learning, que ocupe inteligencia artificial, para poder apoyarlo en algún proceso que tenga. Ahora los dejo con Joab. Buenísimo, gracias Juan. Claro, como se podrán imaginar, el proceso de desarrollar un producto desde un prototipo hasta una Node Mayo en la Conda es todo un proceso complejo y largo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Claro, entonces es un largo proceso que va desde buscar qué producto queremos generar, después va, claro, un prototipo a nivel quizás de laboratorio, de experimentar. Una vez que se tiene un prototipo, se busca cómo escalamos este producto, cómo lo generamos de manera masiva. Y después ya una vez que se tiene un producto que funciona, ya van etapas como lanzamiento, con todo lo que involucra todo esto. Y después, bueno, el post-lanzamiento, que ya es como monitoreo y la mejora del producto constante. Nosotros como área como de tecnología lo que buscamos es participar en la mayor cantidad de las etapas, tanto ya sea como la búsqueda de prototipos interesantes y súper novedosos, como también participar en la escalabilidad y de cómo por ejemplo, optimizar los procesos de la planta para, para que todo funcione más rápido. Siguiente, por favor. Claro, y como se pueden imaginar, realizar un producto que busque imitar un producto animal es un gran desafío y es básicamente lo que tratamos de resolver. Siguiente. ¿Y por qué es desafío? Porque uno busca igualar este producto animal en varios ejes distintos, ¿no? Por ejemplo, si estamos tratando de lograr una leche, la leche tiene cierto contenido de proteína, entonces buscamos, por ejemplo, que sus valores nutricionales sean relativamente parecidos. También, la leche claro, se tiene que parecer, también tiene que tener las mismas características funcionales. Por ejemplo, si quieres espumarla, tiene que ser capaz de espumar la leche vegetal igual que el animal. O en caso de un queso, se trabaja un queso, no solo tiene que verse como un queso, tiene que estirarse, tiene que derretirse, tiene que tener todas estas características que los productos animales las tienen, y nosotros tenemos que tratar de replicarla usando estos ingredientes vegetales. Y claro, y así también siguiendo también el área sensorial, tiene que tener un sabor parecido, tiene que sentirse en la boca parecido, y todo esto bajo como restricciones de escalabilidad al final. No sirve de nada un producto que solamente lo podemos generar en un laboratorio con ingredientes súper extraños. Al final siempre uno tiene que ser capaz de llevarlo a gran escala y poder así generar una nut milk a nivel más masivo, ¿no? Les dejo con Francisco. Bueno, entonces, dado lo que ha presentado Joab y Juan,
dadas esas, la complejidad de trabajar en el pipeline de desarrollo de un producto y los desafíos propios de la industria alimenticia, es que hemos ido creando de a poco a Giuseppe. eh, bueno, le dimos ahí una cara y un nombre, eh, pero con Giuseppe nos referimos en el fondo a, a la plataforma de aplicaciones y distintos algoritmos que hemos ido desarrollando eh, para resolver todos estos problemas. Entonces, si vamos a la siguiente página. Principalmente tenemos estas 4 aplicaciones que son con las que interactúan los distintos expertos de Notco con nuestros modelos de inteligencia artificial y con nuestros datos. Están en orden en el que fueron creados, pero cada uno de ellos está pensado para resolver algún desafío. eh, Están pensados para ser utilizados en el contexto de trabajo interdisciplinario que encontramos en Notco. Entonces vamos a explicar un poco cada uno de ellos, el desafío que intentábamos resolver y cómo lo hicimos en términos generales. Entonces, si vamos a la siguiente lámina. Bueno, como les decía, los expertos que trabajan en Notco en la creación de un producto son chefs, son científicos, desarrolladores de productos. Entonces, a través de estas 4 aplicaciones es que nosotros les damos soporte y herramientas que los ayudan a encontrar combinaciones novedosas de ingredientes o de moléculas para lograr mejores productos y más rápido. Oye, Clap, solamente para complementar, Ujú. hablar un poquito del product brief, ¿ya? Cuando se parte un producto nuevo, en realidad no somos nosotros el equipo de inteligencia artificial que define qué es lo que vamos a hacer. A veces pasa, pero usualmente hay un equipo como de marketing que hace un estudio y identifica como alguna oportunidad nueva y da una caracterización junto con el equipo de investigación y desarrollo, define una caracterización del nuevo producto a desarrollar. Y este viene a ser el product brief, ¿cierto? Que este es el que va a indicar qué producto va a ser, qué características en particular tiene que tener, por ejemplo, si es que puede o no tener sellos nutricionales, y cosas del estilo. Si es que, por ejemplo, no puede tener gluten o no puede ocupar ningún ingrediente con soya, algunas restricciones adicionales que nos ponemos nosotros al utilizar ciertos ingredientes vegetales. Perfecto. Bueno, un poco la función principal de cada una de las aplicaciones. Viayo fue creado para explorar distintas combinaciones de ingredientes para lograr distintos objetivos como la textura o el sabor de algún producto. Esto fue utilizado en un principio principalmente por nuestro equipo de chefs experimentales, y ellos se fueron encontrando con la dificultad de que muchas de las fórmulas que hacían después tenían que ser modificadas muy drásticamente para lograr una formulación escalable y que se pueda producir en masa, ¿no es cierto? Entonces, para resolver esa problemática fue que después creamos Giuseppe Discovery, que a grandes rasgos es una aplicación que permite ver toda nuestra base de datos de alimentos para así poder encontrar reemplazos para algunos ingredientes que sí puedan escalar. Ver ahí las distintas propiedades que tienen, cómo difiere uno del otro, para poder tomar la decisión más acertada. Después tenemos Giuseppe Toolbox. Nos dimos cuenta que ninguna solución analítica iba a llegar al 100% de lo que es un producto acabado, por lo complejas que son las interacciones entre los distintos ingredientes dentro de una formulación. Por darles un ejemplo, nosotros podemos estar haciendo queso crema, estar logrando una muy buena textura,
Y para lograr el sabor podemos vernos tentados a incluir algún otro ingrediente. No sé, por ejemplo, mango fue uno de los ingredientes novedosos que arrojó uno de nuestros algoritmos. Pero incorporamos mango directamente a la matriz y se echó a perder toda la textura. Eso era algo que con nuestros modelos no eran capaces de captar en este minuto. Entonces siempre va a haber un porcentaje del desarrollo que va a requerir experimentación. Entonces, bueno, Toolbox asiste a los científicos y a los chefs en cómo diseñar los distintos experimentos y hacerlo de manera eficiente. Y así lograr optimizar las dos dimensionalidades más difíciles, que son la textura y la funcionalidad. Y finalmente, hace unos cuantos meses fue que lanzamos Giuseppe Flora, que es una plataforma para ayudar a las compañías que producen alimentos a contactarse con distintas casas de sabores. Las casas de sabores es un tipo de empresa que yo no sabía que existía hasta que entré a Notco, pero son empresas de millones de dólares que hacen conjuntos de moléculas volátiles para la industria alimenticia, la industria de perfumería, son los que agregan estos saborizantes naturales que aparecen en las etiquetas de tantos productos. Y bueno, en esa plataforma nos podemos comunicar con varias casas de sabor en simultáneo y les proveemos a las casas de sabor modelos de inteligencia artificial para encontrar mejores combinaciones de moléculas y más rápido. Eso a muy grandes rasgos. Si vamos a la siguiente diapo. Claro, estas 4 aplicaciones que les menciono son la cara de Giuseppe hacia nuestro experto, pero por detrás hay un montón de infraestructura. Proveedor cloud. Necesitamos la ingesta hacer la ingesta de los datos que pueden venir de la web o de análisis que hagamos in-house con todo nuestro arsenal de maquinaria para hacer mediciones. Todo eso pasa por un pipeline de datos y se almacena en un data warehouse que después es lo que alimenta de datos a los distintos algoritmos y las distintas aplicaciones. Si vamos a la siguiente. Bueno, un poco un resumen de eso. Así que bueno, ahora vamos a ir un poco más en detalle de las distintas aplicaciones, así que le doy la mano le doy el pase a Joaquín. Voy. Bueno, yo les voy a contar un poco más acerca de Viaio. Viaio tiene una particularidad que a mí me parece bastante interesante y que es que es la primera de las aplicaciones que se creó, es la más antigua y por ende tiene una diferencia con las otras, que es que partió con el approach inmaduro que tenía la empresa, creo yo, esto es una opinión en el término de inmadurez, y tiene que ver con que al principio había toda una búsqueda como de inteligencia artificial for the win, y buscábamos crear el equipo de Machine Learning modelos que pudieran predecir casi que las fórmulas y tratar de perfeccionar los modelos para que la fórmula resultado de los modelos fuesen, no sé si copy-paste, pero casi algo así que usaran los chefs o food scientists para llegar a los productos finales. Y bueno, como les explicaron, ese approach cambió diametralmente porque a pesar de que teníamos conciencia teórica de la dificultad o complejidad del problema, ya sea por la cantidad de ingredientes y toda la posibilidad enorme de combinación de ellos o incluso de los procesos, la forma en cómo podéis trabajar cada ingrediente, también nos íbamos dando cuenta que en un inicio, incluso llegando a fórmulas relativamente buenas en la cocina, con la ayuda de la inteligencia artificial,
después al momento de pasar un producto de la cocina a hacerlo escalable, tenía infinitos otros problemas que no estaban por ningún lado en el input, por decirlo de alguna manera, de los modelos iniciales de inteligencia artificial, y ahí es donde la empresa tuvo que madurar un poco su approach y cambiar y hacer una especie de divide y conquista del problema para realmente aportar valor a la industria, sacando mejores productos, acortando los tiempos, etc. Entonces, Viallo en un inicio, y si podéis pasar la diapositiva, Viallo en un inicio partió con horas extras de uno de nuestros compañeros, pero lo que hacía era entregarles, o sea, muy simplemente, una forma más fácil de documentar las recetas que hacían los chefs en la cocina, porque todo, en el fondo, las recetas que además de tener ingredientes y proceso y preparación, vienen de la mano con un análisis sensorial de parte de los chefs, y toda esa información se reusa para entrenar los modelos. Entonces partió así muy simple y después creció hasta lo que es hoy, y bueno, con el nuevo cambio de approach van a haber varios cambios a esta aplicación, pero lo que hace es que ayuda, o sea, tiene dos principales funcionalidades, por decirlo de alguna manera. Uno es organizar a los chefs, food developers o food scientists en el desarrollo de un prototipo, y les entrega trazabilidad completa del desarrollo de un prototipo. Ellos ahí no solamente pueden documentar una receta o algo que estén explorando en la cocina o en los laboratorios, sino también les permite visibilizar todas las recetas documentadas, tener una especie de tracking de los proyectos a los que están asociados las recetas y la evolución del proyecto, etc. Y está el otro lado, que está relacionado con la inteligencia artificial, que es, en el fondo, los ayuda a explorar el Plant-Based Kingdom. Entonces ellos, a través de Viallo, pueden, en el fondo, conectarse con algunos de nuestros modelos, que son los modelos iniciales, que buscan predecir fórmulas en base a un target, y en la plataforma nosotros les entregamos, en el fondo, la visualización de todas las fórmulas predictas por nuestros modelos y varios filtros o formas de explorar estas formulaciones y encontrar como lo que nosotros denominamos como wow ingredients, que de hecho sí funcionó y sí funciona. Hay casos de éxito como la piña en la leche u otros, pero nos dimos cuenta, como mencioné, que no solo la complejidad, sino también el pasar de una formulación de cocina a un producto escalable, había muchos problemas, y que esta forma de abordarlo exclusiva no era, o sea, no estaba aportando tanto valor. Muchos de los productos que funcionaban en la cocina después morían a la hora de escalarlo, y ahí fue cuando, insisto, esta es una opinión, creo que se maduró en la forma de pensar, y se hizo una división de los problemas para tratar de aportar en el proceso del desarrollo de un prototipo en sus diferentes partes. Yo les puedo hacer una pequeña demo si quieren de Viallo, pero en realidad yo no les puedo mostrar ni los prototipos que se están haciendo, ni las recetas, ni cómo se visualizan, por supuesto, pero si me dejan compartir pantalla les puedo mostrar así algo a grandes rasgos de la parte de inteligencia artificial de Viallo. No sé ¿Puedes si, tomarla, Richie, o tengo que dejar de compartir? No soy tan versado en el Zoom. diría que no puedo compartir, no me aparece A ninguna ver, opción de espérame. compartir pantalla. Ahí va a ver. Enrique, si le das, Yo te por hago, favor, sí, ahí le estoy haciendo, le estoy dando permiso para que pueda compartir. Listo, Joaquín. Ahí está, perfecto. Eh, ahí está. Ya. Perdón, tengo que permitir a Zoom que pueda compartir pantalla. Ya,
Para Si no, lo otro compartir que podemos pantalla hacer me es tendría seguir que con salir de... la... Sí, sigamos con la presentación porque me tengo que salir de Zoom para poder presentar, porque no lo había aceptado antes. Eso. Dale, disculpen por eso. Oye, Richie, bueno, aprovecho el momento para contarles un poco por qué esto se llama Ah, sí, Giuseppe, de por qué hecho. Viallo se llama Viallo. Ya, Giuseppe, esto ya es una anécdota, pero ay, me parece bastante entretenido. Giuseppe es el nombre de un artista italiano, principalmente se dedicaba a pintar, y la gracia o la razón, más que la gracia por la que se apodó así la plataforma es porque muchos de sus retratos, o no retratos en verdad, de su arte, de sus cuadros, él usaba exclusivamente plantas y frutas para retratar personas. Y de hecho, hay uno de los cuadros más famosos, se parece un poco ahí al... No, no se parece tanto, pero tiene relación con el mono de Giuseppe que mostrábamos antes, que eran como plantas y frutas que lo conforman. Y a partir de él se desglosan más o menos los nombres de todas nuestras aplicaciones, Viallo en particular, que es la primera que partió y que es en la que se ingresan las recetas y con él se reentrenan los modelos. Viallo es el nombre del papá de Giuseppe y de alguna manera tiene relación porque es el que le entrega feedback y le enseña en el fondo a seguir aprendiendo. Y después cada uno podrá explicar la razón del nombre del resto de la plataforma. Eso. Buenísimo. Ahora vamos con Giuseppe Discori y vamos a meterle un poquito más de ritmo porque si no nos vamos a quedar muy cortos de tiempo. Bueno, solo mencionar que, aportar a lo que dijo Richie, Viallo partió como este lugar donde estábamos recogiendo este training set, ¿cierto? Pero después la compañía maduró un poco su approach y nos dimos cuenta que ese training set no nos iba a servir como lo habíamos pensado. Así que por eso pivoteamos a esta herramienta de tracking, en que se sigue recolectando la información, pero que en realidad la tasa de recolección de información no es la que necesitamos para ocupar esos datos como datos de entrenamiento como lo habíamos pensado inicialmente. Ahora vamos con Giuseppe Discovery, el segundo módulo. Giuseppe Discovery, algo habló Francisco ya, en palabras muy sencillas, si lo fuera a decir en una frase, Giuseppe Discovery es un catálogo de ingredientes y de alimentos con sus mediciones experimentales, pero con esteroides, ¿ya? Al día de hoy hemos recolectado mediciones, una variedad de mediciones experimentales para más de 900 ingredientes escalables distintos. Dice industriales, nos referimos que son escalables, ¿cierto? Son todos plant-based. Y la gracia de Discovery es que le permite a los expertos consultar este catálogo y hacer comparaciones relevantes que les permitan determinar qué ingrediente les puede servir más en el desarrollo que están trabajando, ¿ya? Algunas de las cosas que vamos a ver más adelante es la traducción de ingredientes o la sustitución. No sé si recuerdan que Francisco mencionó que en un proyecto se determinó que el mango contribuía muy bien con el sabor, pero que luego se dieron cuenta que estropeaba finalmente el prototipo. Ese es un ejemplo en el que, por ejemplo, se querría hacer una sustitución de ingredientes. El mango tiene algo que nos está sirviendo, ¿cierto? Está aportando de alguna manera, pero está estropeando muchas otras cosas. ¿Cómo encontramos un sustituto? Ahí hay que empezar a mirar las características que tiene cada ingrediente y tratar de determinar cuáles podrían ser ingredientes que vale la pena probar como sustitutos. En Discovery, de hecho, es donde se ocupa uno de los algoritmos que, ¿se acuerdan que les contamos que ocupamos fuentes de datos para approach novedosos, ¿cierto? En aplicaciones novedosas. Por ejemplo, lo que hicimos fue ocupar el espectro FTIR, que es este espectro que nos indica cómo reaccionan los ingredientes y los alimentos a la luz infrarroja, para producir la estructura secundaria de las proteínas, de los ingredientes que específicamente son proteínas. Y aquí vemos cómo se compara el modelo desarrollado en su porcentaje de predicción con la literatura ya publicada, ¿ya? Hay una patente por si están curiosos y quieren ir a ver cómo funciona. En los detalles están en la patente, así que eso ya no es tan sensible.
Creo que nosotros no participamos activamente en el desarrollo de este modelo, así que probablemente no podremos entrar en mucho detalle tampoco. Pero es de particular interés esto, porque las proteínas son muchas veces las que le confieren a los alimentos las cosas que uno más nota, la textura, la dureza y cosas del estilo. Y la funcionalidad también. Así que resulta bastante importante poder predecir la estructura secundaria, que es un muy buen predictor de si es que dos proteínas van a tener funcionalidades similares bajo algunas condiciones y restricciones, obviamente. Esto nos llevó, este mismo modelo, a poder, este es un mockup, o sea, no un mockup, pero es una aplicación de prueba que se hizo para validar el modelo. Nos llevó a desarrollar una herramienta para poder producir candidatos de proteínas de reemplazo. O sea, un desarrollador, un food scientist, un chef está trabajando con una proteína en particular y necesita encontrar algún reemplazo que tenga una funcionalidad distinta y que por ende no le vaya a estropear el prototipo. Esta herramienta logra dar con sugerencias razonables. ¿ya? Aquí es muy importante recalcar que es muy difícil hacer un modelo que te vaya a dar la sugerencia para tu contexto de uso apropiada siempre en cada caso. Aquí es muy importante apoyarse en el conocimiento y el conocimiento del contexto de cada profesional. O sea, el food scientist puede ver estas recomendaciones, las encuentra razonables y selecciona dado las recomendaciones, pero no es solamente una recomendación. Y además se entrega otra información adicional para ayudarlos a decidir. Entonces se puede comparar, por ejemplo, los espectros de cada uno. Finalmente, lo que les conté del translation o la substitución de ingredientes. El translation de ingredientes tiene que ver con poder, dado un ingrediente que no es escalable, encontrar algún otro ingrediente que sea escalable y que cumpla una funcionalidad similar. Aquí el ejemplo que se muestra, este sí que es un mockup, no es una aplicación. El ejemplo que se muestra es bastante sencillo porque te está diciendo, bueno, un ingrediente pineapple fresco o no escalable se traduce a un pineapple juice que viene a ser un ingrediente escalable. No es tan bueno el ejemplo porque muestra como que si existiera solamente un pineapple juice, pero en realidad en la base de datos hay muchos ingredientes escalables que vienen de la piña, entonces entrar a decidir no es tan sencillo. Les quería mostrar, a ver, creo que sí les puedo mostrar, yo sí les puedo mostrar. Les voy a mostrar toda mi pantalla, un segundito. A ver, perdónenme, tengo por aquí. No. Bueno, lo perdí. Ah, no, aquí está. Vamos, filo. Lo perdí. Lo vemos al final. Pero... Bueno, lo vamos a ver al final si tenemos tiempo, pero era para mostrarles un poco cómo se veía, por ejemplo, cuando queremos buscar reemplazos de un ingrediente un tanto controversial como es la metilcelulosa, que es un ingrediente que es un ingrediente vegetal, pero que... ¿Aló? ¿Se me escucha, no? Sí, 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 se escucha. Sí, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. La metilcelulosa es un ingrediente un tanto controversial, que sí es un ingrediente vegetal, pero por su nombre en realidad no tiene mucha buena aceptación en los consumidores. Y la idea aquí, más adelante les voy a mostrar cómo en Discovery se ve la metilcelulosa con otros ingredientes que presentan funcionalidades similares y se puede ver el espectro. Así que si es que tenemos tiempo al final, lo vamos a ver. Por lo pronto, lo dejo con Joab para que revisemos Toolbox. perfecto. Gracias, Juan. Claro, Toolbox ya viene siendo este tercer módulo que claro, lo que busca es empezar a hacer ajustes, quizás cuando ya se redujo un poco el espacio de exploración, ya tenemos algunas ideas de qué ingredientes podríamos llegar a necesitar para hacer tu producto. La idea es que con Toolbox tú puedes hacer como el último paso para lograr tu producto final. Si puedes pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es Toolbox? Toolbox, la idea es que es una herramienta para optimizar la experimentación, de manera que si, por ejemplo, lo que se hacía antes era ensayo y error para encontrar una formulación, hacer una búsqueda guiada a través de
un algoritmo online que va aprendiendo según los distintos experimentos que se van dando y va aprendiendo cuál sería el siguiente experimento a realizar. Una gran ventaja de este esquema es que es súper general. Entonces lo que buscamos es que pues, sea capaz de resolver cualquier tipo de tarea que busquemos en el ámbito de Food Science. Entonces la idea es poder optimizar tanto textura, funcionalidad, color y lo que sea que el desarrollador necesite. Y también entonces de maneras que la persona que quiera experimentar sea capaz de optimizar tanto los ingredientes, las cantidades o también los distintos parámetros de los procesos, por ejemplo, la temperatura, el pH y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo encontramos la combinación perfecta de estos parámetros, más los ingredientes y las cantidades para optimizar un objetivo? Y eso, si puedes pasar a la siguiente. Entonces les queríamos contar un ejemplo real que realizamos. Entonces el objetivo que queríamos lograr era hacer un cream cheese vegetal, obviamente, tratar de replicar el clásico Philadelphia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería como el espacio de búsqueda? Entonces tenemos distintos tipos de starch, distintos tipos de grasas, de proteínas. Estas son todas las opciones que nosotros le decimos al modelo como que pueda intentar probar. Y claro, están los distintos ingredientes y además están otras variables como cantidad de ácido láctico y otros parámetros. Entonces, es que uno calcula las combinaciones, aun cuando no se dan tanto ingredientes, el espacio combinatorial es exponencial y es gigante. Entonces, una herramienta que te permita llegar a tu objetivo en pocas iteraciones, acelera todo el proceso de desarrollo de Notco, ¿verdad? Si puedes pasar a la siguiente. Claro, entonces lo que se busca, claro, es que todo sea, que todos nuestros módulos estén relacionados. Entonces, por ejemplo, para este caso, gran parte de los ingredientes se sacaron a través de la búsqueda explorativa de Viallo, como nos contaba Joaquín. Para el caso de las proteínas, se buscaban ciertas características funcionales, entonces a través de Discovery se encontró estas proteínas que se veían como buenos candidatos para este cream cheese que queríamos lograr. Entonces, claro, esos serían nuestros parámetros que tratamos de optimizar y luego después la idea es que uno define los objetivos. Entonces teníamos nuestros objetivos, por ejemplo, el color, el sabor, y que estos podrían ir en una escala sensorial, que sería subjetiva, pero también, obviamente, el algoritmo se nutre mejor cuando tiene datos objetivos. Entonces también hacemos todo un análisis de texturometría en la que buscamos tratar de replicar nuestro target, que era ese cream cheese clásico. ¿Se puede pasar? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Básicamente, en la primera iteración, trata de explorar, ¿no? Te da distintas combinaciones y muchas de ellas van a ser malas. Entonces, la idea es que por ejemplo, Food Scientist recibe estas fórmulas, estas combinaciones, las pruebas las tiene que probar en un laboratorio, hace las mediciones correspondientes y luego se las pasa de nuevo al modelo para que le sugiera el siguiente trial. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, el batch 1 había todo tipo de cream cheese que eran bastante malos, pero eso solamente le ayuda al algoritmo a aprender qué funciona y qué no. Y ya, por ejemplo, el batch 2 empiezan a parecerse al target poco a poco. ¿Puedes pasar al siguiente? Y bueno, así continuamos el proceso. Hicimos 4 iteraciones. ¿Se puede pasar a la siguiente? ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que después de solo 17 trials, o sea, 17 experimentaciones, llegamos a un producto que era súper parecido al target animal que nos propusimos. Entonces,
logramos pasar de un espacio combinatorial de 38.000 posibles combinaciones y con solo 17 experimentaciones pudimos encontrar un óptimo que para los parámetros que nos propusimos. Y claro, ahí en la tabla pueden ver que las mediciones eso fueron súper parecidas al target real, lo que no, es súper bueno. Y claro, y todo esto es una gran ayuda para acelerar el proceso de desarrollo de productos. Ahora les dejo con Juan. En honor al tiempo también quizás podemos hacer demo para al final, pero creo que mejor les dejo a Francisco para que les cuente de Flora. Sí, a ver, quizás pasemos rápido por esto y después hagamos una demo de todas las aplicaciones. Bueno, Giuseppe Flora fue el último módulo que añadimos a la plataforma, y un poco para mostrar cómo podemos abrirnos caminos con buenas interfaces de usuario. Entonces, bueno, siguiente. A grandes rasgos, Flora es una plataforma para facilitar la comunicación entre una compañía de alimentos y las casas de sabores. Estas compañías, ¿no es cierto?, que crean estas combinaciones de moléculas volátiles. Y en esta plataforma vamos a intentar asistir a los saboristas, son químicos en sabor, un rol súper específico y especializado, y ayudarlos a ellos a crear mejores y más novedosas combinaciones de moléculas de una manera más rápida a través de la asistencia con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sugerimos en el fondo moléculas e ingredientes que nos van a poder generar un saborizante 100% plant-based. Tenemos más de 30.000 moléculas distintas en nuestro sistema y un modelo que utiliza tanto la estructura atómica de las moléculas como los descriptores de sabores de estas mismas, para aprender la similitud entre las moléculas aromáticas. Si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto un poco para mostrarle el mercado en el que nos estábamos insertando. Esa es la composición del mercado de casas de sabores, donde un 49% son 4 compañías distintas. Pero hay un 51% del mercado que es más difícil es más difícil llegar a ello, ¿cierto? Bueno, esto era lo que les contaba, que cuando en la etiqueta vemos estos sabores naturales, simplemente significa que al producto se le agregaron estos compuestos volátiles, y que estos compuestos fueron extraídos de ingredientes naturales. O sea, no son moléculas que fueron sintetizadas, sino que se encuentran en la naturaleza en algún lado y se hace algún proceso para concentrarlas, combinarlas y después agregarlas a algún producto. Si seguimos. Bueno, aquí, ¿cómo podemos medir en el fondo estos aromas? Como les contaba, estas moléculas volátiles se adhieren a nuestros receptores en la nariz y nos producen la sensación de olor, una gran parte de cómo se percibe el sabor. Si seguimos, nosotros podemos identificar cuáles son las moléculas que están presentes en algún alimento a través del análisis de GCMS. Que hace espectrografía de masa para poder determinar qué moléculas se encontraron alrededor del alimento. Y bueno, las concentraciones de las moléculas mismas. Entonces, en teoría, 2 alimentos que tienen
las mismas moléculas volátiles, las mismas concentraciones, debiesen percibirse como que tienen un aroma similar. Sigamos. Bueno, entonces, las casas de sabores están en una industria como súper establecida, no se mueven tan rápido como la industria de la informática. Entonces fue difícil llegar a ellos con una propuesta de valor que les hiciera sentido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue, primero, estandarizamos la comunicación entre nosotros y ellos. Y lo logramos a través de estos briefs. Lo que se ve ahí en la imagen. Y ahí estandarizamos en el fondo el envío de las especificaciones de un sabor que cualquier compañía envía a estas casas de sabor. Entonces siempre va a tener cosas como cuáles son los parámetros del procesamiento del producto, cuál es el sabor que se está intentando replicar, las descripciones sensoriales que tiene que tener el sabor, en qué formato tiene que ir, en qué países se va a comercializar, etc. Entonces, bueno, esta estandarización de la comunicación y que sea a través de una plataforma digital ahorra mucho tiempo. Antes estas peticiones se hacían a través de una serie de reuniones, de correos, aquí y para allá. Entonces, a través de la plataforma es mucho más fácil llegar a un gran número de casas de sabores muy rápido. Entonces, por un lado tenemos el valor agregado de poder llegar con la misma solicitud a varias casas de sabores y que ellas compitan entre sí para entregarnos el mejor sabor posible. Por otro lado, podemos ver la historia de cómo fue variando nuestra petición y se puede fácilmente solicitar una nueva iteración de un mismo sabor en caso de que no esté logrando las notas correctas en el contexto de algún producto. Y nosotros complementamos el sistema con nuestros modelos de inteligencia artificial. Y es aquí donde generamos en el fondo el gancho para las casas de sabor. Las moléculas aromáticas que se pueden incluir en un saborizante, no todas tienen el mismo precio, algunas pueden ser mucho más caras que otras, y no todas son plant-based. Hay algunas que solo se pueden extraer de los animales, ¿no es cierto? Entonces, en el marco de las restricciones que puede plantear algún proyecto, puede ser necesario querer reemplazar moléculas dentro de una formulación base. Y eso lo hacemos a través de estas recomendaciones con inteligencia artificial. Y bueno, ayudamos a los químicos en sabores a explorar de manera más eficiente el gran número de moléculas aromáticas que se pueden incluir en el sabor. Así vamos a la siguiente. Bueno, esto era un poco lo que estaba comentando antes, que a través de la plataforma podemos llegar rápidamente a muchas casas de sabor en paralelo, recibir muestras distintas. Hacemos el siguiente. Esto también un poco lo que estaba comentando, que en el fondo a las especificaciones clásicas de un brief de sabor lo estamos complementando con nuestro propio análisis de GSMS y las herramientas de inteligencia artificial. Vamos al siguiente. Un poco el flujo de construcción de un brief. Tenemos un análisis sensorial que hace nuestro departamento de Sensory. Se hace el análisis de GSMS que logra identificar las distintas moléculas que se encuentran en el target animal.
se ocupa para alimentar nuestros sistemas de inteligencia artificial y se agrega todo al brief que después mostramos a la casa de sabor. Así vamos al siguiente. Y bueno, tuvimos un caso inicial de éxito muy positivo para hacer sabor a pollo. Y bueno, utilizando esta tecnología a través del recomendador de moléculas, se llegó a una formulación que está realmente muy buena. Tuve la suerte de poder probarlo en Santiago y la verdad que está increíble. Las moléculas que agregamos agregan notas de grasa de pollo, que era algo que faltaba mucho de los saborizantes tradicionales. Y eso, quizás ahora podemos pasar a las demos de las plataformas. No sé si queda alguna pregunta, nos quedan como 10 minutos. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat, que son dos, las voy a leer. Una es de Carlos, dice, ¿cómo protegen las fórmulas para que no llegue otra empresa y la copie? ¿Patentan las fórmulas o va más bien por el lado de mantener en secreto los detalles finos de la fórmula? Bueno, hay un poco las dos formas. Cuando tenemos una fórmula acabada, eso se patenta y bueno, tenemos que mantener estándares bien altos de seguridad en las plataformas que manejan los datos de las formulaciones, porque eso son la base del valor de la empresa. Gracias, Francisco. Y tenemos otra de Sebastián que dice, ¿cuál es el tiempo promedio en que se demora en salir un producto al mercado? ¿Cuál es la etapa cuello de botella? No sé si Juan querrá responder esta. Buena pregunta, nos hacen harto esta pregunta. ¿Cuánto es el tiempo promedio de desarrollo de un producto? Es variable la verdad. Es muy distinto hacer una leche vegetal que hacer una hamburguesa. Claramente cuando se pueden aplicar enseñanzas de un proyecto a otro, los tiempos se acortan muchísimo. Por ejemplo, la carne, después de la experiencia de la hamburguesa, se demoró considerablemente menos, pero generalmente los desarrollos toman un año, diría, ¿no? Como que ese es el tiempo razonable. Con Toolbox se han hecho desarrollos bastante más rápidos. Creo que hicimos un desarrollo para Shake Shack que demoró, creo que un cuarto nomás, ¿no? 4 meses, 3 meses. Ese fue el tiempo estrella. Y el cuello de botella, no sé qué opinarán los demás, pero no tenemos una respuesta definitiva, pero la impresión que tengo yo al menos es que cuando ya se tiene el producto terminado, se empiezan a mover las perillitas de la comercialización, del envasado, de la promoción, y eso empieza a afectar las restricciones sobre la formulación, por ejemplo. Entonces, muchas veces eso deriva en que un proyecto puede lanzarse o no. Ahora, eso puede ser un cuello de botella y en otros en que las funcionalidades son difíciles de lograr, también ha sido un cuello de botella. O sea, entiendo que ya se ha optado por el approach de si un producto tiene N funcionalidades y podemos lograr un porcentaje significativo de ello en la primera iteración, el producto se lanza y después viene la mejora continua, pero en realidad si es que trataran de tener toda la funcionalidad para el primer lanzamiento, probablemente se alargaría muchísimo más el desarrollo. Gracias, Juan Andrés. Tenemos más preguntas en el chat. Otra dice, ¿pueden dar cuenta de su modelo de ingresos? En realidad no lo creo. El modelo de ingresos del equipo de Machine Learning como tal recién se está desarrollando y va a salir de estos eventuales partnerships que podemos tener con las casas de sabor o con otras compañías de comida. Pero más allá de eso no podemos comentar. En realidad tampoco estamos tan familiarizados con el modelo de negocios de venta de los productos de alimentos. Claro.
Gracias, Juan Andrés. Y por ahí tenemos otra última de Gabriel. Dice, ¿utilizan visión por computadora para algunos modelos? ¿Y cómo? Si se puede decir. Edición de Computer Vision creo que no tenemos modelos, pero sí utilizamos un montón de modelos del estado del arte. Harto aprendizaje sobre conjuntos, sobre secuencias, em, ¿qué más? GNNs. También un poco de aprendizaje unsupervised, ¿verdad? Bayes y ese tipo de cosas. Y también modelos, no solo deep learning, también modelos basados más en métodos probabilísticos también usamos, porque no siempre se cuenta con la big data para entrenar un modelo deep learning y a veces utilizar data más, quizás de más calidad, uno puede aprovechar modelos que son hasta más sencillos, pero igual de expresivos. Claro, o sea, como en un contexto donde gran cantidad de las compañías están viendo qué hacer con la gran cantidad de datos que tienen, nosotros estamos viendo el desafío opuesto, que es cómo logramos agregar valor con modelos de inteligencia artificial con pocos datos y de alta calidad. Es un desafío constante que tenemos y se hace imprescindible poder transferir lo que uno aprendió en un cierto problema hacia otro y un buen diseño de las aplicaciones para lograr realmente aportar con valor. Sí, por Gracias. ejemplo, como, disculpe, Enrique, un punto nomás, para apoyar un poco más. Estamos pensando que hay un montón de propiedades que se miden, ¿cierto?, de los ingredientes, pero son muchos ingredientes, la verdad, y la cantidad de maquinaria y de personal calificado para tomar esas mediciones no da abasto para tomar tantas mediciones como nos gustaría. Entonces, por ejemplo, se estaba hablando de la idea de poder imputar datos, poder predecir datos, pero al mismo tiempo poder saber qué medición tomar, cuál es la siguiente medición que hay que tomar para disminuir la incertidumbre o mejorar la calidad de los datos imputados, si es que eso tiene sentido. Gracias, Juan Andrés. Creo que ahí se respondió también un poco la pregunta de Alex, que era si nos pueden contar qué tipos de modelos ya se usaron. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿pueden comentar con qué tecnología están trabajando? GCP, AWS, Azure u otra. Con un proveedor cloud de estos de los grandes. Pero sí, utilizamos un montón de servicios distintos. Tenemos algunas funciones que están servidas de manera serverless. Las aplicaciones están también en hosting serverless. Tenemos también por ahí un clúster de Kubernetes en el cual corremos pipelines de datos. Cuando llegue la Pati. O sea, como a las 8. No, ¿Cuándo? ahora, a la hora del almuerzo. Ah, ¿tan temprano que va a llegar? Yo voy a demorar un poco en llegar a Valparaíso, pero Sorry, se me abrió el micrófono. tranqui. Pero sí, hay una infraestructura bastante grande en la nube. Gracias, Francisco. Otra de Felipe del Río. Ya son las últimas preguntas porque nos quedan 2 minutos. ¿Podrían comentar un poco cómo lo hacen para mantenerse al tanto del estado del arte dentro del equipo de ML? Sí, bueno, o sea, todo el equipo es súper joven, súper curioso. Estamos todos constantemente leyendo distintos papers, distintos blogs. Y bueno, una vez a la semana tenemos reservado un bloque horario para que cualquier miembro del equipo pueda presentar alguna iniciativa nueva o si es que vio
alguna fuente de datos nueva, lo presente y todos podemos discutir el potencial que tiene y planificar al respecto. Sí, me gustaría agregar que sí, claro, si bien tenemos estos módulos que estamos trabajando y poniendo muchos recursos en esto, siempre tenemos como quizás proyectos más aparte que son súper experimentales, de quizás es un paper que se ve interesante, o que tratemos de replicarlo, tratemos de ver qué se puede llegar de eso, y claro, y de ahí ver cómo poder aplicarlo a quizás soluciones más concretas. Entiendo que están jugando también, por ejemplo, con el AlphaFold ahora, ¿no? Como con las predicciones de AlphaFold, a ver qué se puede hacer con eso, por ejemplo. Sí, sí, es uno de los proyectos muy a nivel experimental. Estamos viendo qué se puede lograr, qué tipo de representaciones podemos sacar de ahí. Y sí, estamos trabajando en eso. Para, bueno, todo lo que es Sí, de hecho, proteínas. por ahí había una pregunta que era respecto a eso. Dice el proyecto AlphaFold, predicción de doblado de proteínas de DeepMind. ¿No les podría aportar nada en su proceso? Estamos viendo cómo utilizar el modelo para tener descriptores adicionales en el caso de las proteínas, que pueden ser bastante relevantes. Las proteínas agregan un montón de funcionalidad a los productos, entonces es parte clave del puzzle. Perfecto. Y esta es la última pregunta. Antes de despedirnos, dice, hola, ¿qué tipos de embedding son los que cruzan en sus modelos? O sea, imagino yo que tienen embeddings de alimentos, embeddings de recetas y embeddings de cocción. Bueno, va a depender 100% del caso de uso. Por ejemplo, en el caso de los aromas, lo que generamos son embeddings que representan el perfil volátil de los alimentos. Si es que lo que estamos intentando es hacer la textura, vamos a utilizar embeddings no sé, por la composición nutricional o por ejemplo, unos embeddings de AlphaFold para las proteínas. Entonces, bueno, depende del caso de uso 100%. Perfecto, pues muchas gracias, chicos, muchas gracias, jóvenes, por su interesante charla. Para ahí los que preguntan, sí, la charla se va a compartir en el canal del DCC de YouTube. Por ahí busquen en YouTube el canal del DCC, igual en redes sociales, por ahí van a estar compartiendo. Se va a compartir yo creo que el fin de semana para que la puedan consultar después. Y bueno, les agradecemos a todos, a Joab, a Juan Andrés, a Francisco, a Joaquín, su interesante presentación, su interesante charla, su tiempo y el espacio que nos dieron a todos para compartirnos. Muchas gracias. No sé si quieran decir algo para despedirse. Bueno, muchas gracias a ustedes, nuevamente. Muchas gracias por la invitación, por mi parte. Un gusto poder conversar con ustedes. Gracias, gracias a todos. Gracias, jóvenes, los del seminario. Tenemos charla el próximo viernes. De ahí viene la semana de descanso y posteriormente empezamos con las presentaciones de los estudiantes del seminario de posgrado 2. Por ahí les voy a mandar un anuncio para los del seminario de posgrado 1, para el abstract, y para los del seminario 2 para su presentación. Sale, nos estaremos viendo el próximo viernes. Que estén muy bien. Excelente fin de semana para todos. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Chau. Chao.